la tribu que desapareció entre las rocas del desierto. Hay lugares donde el desierto parece guardar un secreto demasiado antiguo para pronunciarse. Lugares donde el viento no solo sopla, sino que murmura. Donde el silencio se siente pesado, casi consciente. Entre esos lugares se extiende el altiplano de Colorado, Nuevo México, Utah y Arizona. Una vasta región de piedra rojiza, barrancos abruptos y cañones infinitos, donde una civilización desapareció sin dejar un mensaje claro, sin una explicación evidente, sin un rastro final. Los antiguos la llamaron los Anasazi, aunque ese nombre no les pertenecía. Era un título impuesto por otros pueblos, un nombre que significaba los antiguos enemigos. Un nombre que los envolvía en un halo de misterio desde el principio. Mientras el sol cae en el desierto y la luz se fractura en las paredes de roca, uno puede imaginar la vida que alguna vez latió en los imponentes acantilados. Casas de varios niveles talladas en paredes verticales, torres circulares alineadas con precisión astronómica, grietas convertidas en hogares, sombras que alguna vez fueron personas moviéndose entre pasadizos ocultos. Allí, donde ahora solo quedan ruinas silenciosas, vivieron durante siglos hombres y mujeres capaces de domesticar la piedra, leer el cielo y comprender el desierto de un modo que nosotros, habitantes de tiempos modernos, apenas podemos intuir. Sus viviendas en mesa verde parecen desafiar las leyes del equilibrio, suspendidas en abismos estrechos donde ni siquiera las águilas suelen detenerse. Sus quivas subterráneas, círculos perfectos excavados en la roca, parecen templos destinados a rituales cuyo propósito se perdió entre los siglos. Los Anasazi construyeron ciudades enteras bajo los salientes de piedra, como si quisieran ocultarse de algo o protegerse de alguien. Cada estructura, cada muro, cada orientación solar sugiere una intención, una precisión que no puede ignorarse. Y sin embargo, un día, simplemente se marcharon. Dejaron ollas todavía en las hogueras, herramientas sin recoger, viviendas completas que nadie se molestó en destruir ni en incendiar. El desierto las conservó como un museo involuntario, como una escena detenida en el tiempo. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué abandonaron ciudades enteras que habían tardado siglos en construir? ¿Qué amenaza pudo obligar a toda una cultura a desvanecerse entre las rocas? Los relatos modernos ofrecen explicaciones simples: sequías prolongadas, conflictos internos, migraciones forzadas. Pero cuando uno se adentra en los cañones silenciosos, cuando observa los petroglifos grabados en la piedra con líneas que parecen advertencias, cuando nota los símbolos repetidos en lugares separados por largas distancias, algo en el ambiente sugiere una historia más profunda. Una historia que no cabe en explicaciones racionales. Porque los Anasazi desaparecieron sin dejar un cadáver, sin dejar un cementerio, sin marcas que indiquen un conflicto masivo. Lo que dejaron atrás fue un vacío, una ausencia que pesa, y todo vacío tiene una historia que contar. En ciertos días del año, cuando el sol atraviesa las grietas exactas de los acantilados, sombras geométricas aparecen sobre las paredes, marcando fechas específicas, fechas relacionadas con los solsticios, con los movimientos de la luna, con patrones estelares que aún no comprendemos del todo. Algunos investigadores creen que los Anasazi conocían ciclos cósmicos que hoy hemos olvidado, y que sus desplazamientos no respondían solo a necesidades humanas, sino a ritmos celestes registrados en la piedra. Otros sostienen que los petroglifos muestran figuras que no parecen humanas. Siluetas alargadas, cabezas desproporcionadas, extremidades demasiado finas, acompañadas de líneas ondulantes que parecen representar descensos desde el cielo. Enigmáticos dibujos que se repiten en zonas distantes,
como si hubieran visto lo mismo en distintos tiempos y lugares. ¿Qué o quién visitaba estas tierras? ¿Qué presencia pudo influir en su partida? A medida que la noche cae sobre el desierto y el cielo se llena de estrellas, la sensación de estar sobre un territorio ancestral se intensifica. Hay lugares donde las piedras parecen observar, donde el silencio parece responder, donde las ruinas parecen contener algo más que recuerdos. Y en medio de esa inmensidad casi sagrada, surge una pregunta que ha intrigado a generaciones enteras. ¿Qué llevó a una cultura brillante, ingeniosa y resistente a desaparecer sin explicaciones, sin dejar un mensaje final, como si se hubieran desvanecido en la misma roca que los sostuvo? Si sientes que el misterio se está abriendo ante tus ojos, suscríbete para seguir explorando los secretos que el mundo quiso enterrar. Porque lo que viene a continuación revelará que su desaparición no fue un simple abandono, sino un capítulo prohibido en la historia humana. Entre el cielo, la piedra y el miedo antiguo. Para comprender el misterio de la desaparición de los Anasazi, primero debemos cruzar el umbral del tiempo y observar la historia detrás de sus silenciosas ruinas. Porque su ausencia no se explica sin entender cómo vivían, qué creían y qué fuerzas moldearon su mundo. Su pasado es un rompecabezas tallado en piedra, un eco que aún resuena en las grietas de los acantilados, y cada fragmento nos acerca a una verdad inquietante. Los pueblos que hoy conocemos bajo el nombre Anasazi surgieron hace más de 1000 años en el árido suroeste de los Estados Unidos. Allí, donde la lluvia es escasa y la tierra parece una prueba espiritual, levantaron aldeas complejas y sistemas de irrigación que desafiaron la hostilidad del terreno. Aprendieron a leer el cielo como si fuera un texto antiguo, y en la dureza del desierto encontraron una forma sofisticada de vida. Sus primeros asentamientos eran modestos, pequeñas aldeas construidas en las mesetas y valles. Pero con el paso de los siglos, su arquitectura se transformó en algo mucho más impresionante. Surgieron ciudades elevadas en lo alto de los acantilados, auténticas fortalezas ocultas a la vista desde el suelo. Lugares como Mesa Verde, Cañón de Chelly y Chaco Canyon se convirtieron en centros de vida, comercio y ritual. Lugares que incluso hoy parecen demasiado perfectos para haber sido obra de manos humanas sin herramientas avanzadas. En Chaco Canyon, por ejemplo, los edificios están alineados con una precisión astronómica que desafía cualquier explicación simple. Sus grandes casas, conocidas como Great Houses, fueron diseñadas siguiendo patrones solares y lunares exactos. Algunas estructuras estaban orientadas hacia puntos específicos del horizonte por donde salían o se escondían ciertos cuerpos celestes en fechas clave. ¿Cómo lograron tal precisión sin instrumentos modernos? ¿Quién les enseñó a interpretar el cielo de ese modo? La historia oficial responde con una frase repetida: observación paciente a través de generaciones. Pero hay detalles que inquietan incluso a los investigadores más conservadores. ¿Por qué tantas culturas antiguas, separadas por miles de kilómetros, levantaron templos, pirámides y estructuras alineadas con el cielo? ¿Por qué los Anasazi dedicaron tanto esfuerzo a registrar movimientos celestes, eclipses, solsticios y ciclos lunares? ¿Qué era para ellos aquello que venía del cielo? Las tradiciones de los descendientes actuales, como los Hopi y los Sunnis, conservan fragmentos de ese conocimiento. Historias de seres que bajaron desde las estrellas, de maestros luminosos que guiaron a los antiguos, de portales celestes que se abrían y cerraban siguiendo ritmos invisibles. Los ancianos Hopi hablan de los Kachinas, entidades que caminaban entre los humanos y enseñaron arte, agricultura y espiritualidad. Cuentan que venían de arriba,
no como dioses, sino como guardianes. Muchos antropólogos consideran estos relatos simples mitos, pero los petroglifos, grabados en la piedra, muestran figuras inquietantes. Cuerpos delgados, cabezas grandes, ojos enormes, antenas o emanaciones. Algunos dibujos representan objetos circulares flotando sobre la tierra. Otros muestran figuras bajando acompañadas de líneas que simulan movimiento descendente. No son pocos quienes ven en esos símbolos algo que no encaja con una interpretación espiritual típica. Los investigadores más arriesgados proponen una teoría distinta. Afirman que los Anasazi pudieron haber sido testigos de fenómenos celestes extraordinarios, luces en el cielo o presencias desconocidas que se manifestaban en momentos específicos. Dicen que sus edificios alineados con el cielo no eran simples calendarios, sino sensores rituales para detectar la llegada de algo. Una presencia, una señal o un ciclo que esperaban. Mientras tanto, el mundo físico que habitaban era cada vez más difícil. Los registros geológicos muestran que hacia el siglo XIII una larga sequía azotó la región. Pero incluso esa explicación deja demasiadas preguntas sin respuesta. Una sequía puede forzar migraciones, pero no explica por qué poblaciones enteras desaparecieron de forma tan repentina, sin dejar rastros claros de a dónde fueron. No explica por qué abandonaron fortalezas perfectas, sistemas agrícolas avanzados, ni por qué no regresaron jamás. Las teorías más conservadoras hablan de guerras internas. Sin embargo, los arqueólogos no han encontrado evidencias suficientes de batallas masivas, incendios generalizados o destrucción sistemática. Los Anasazi parecieron irse de manera ordenada, casi ritual, como si hubieran obedecido una señal. Y es aquí donde las voces susurradas del desierto se vuelven más inquietantes. Porque en los registros de las tribus descendientes aparecen menciones de un miedo antiguo, un miedo a algo que no venía de la tierra, sino del cielo, un ciclo que debía cumplirse, una advertencia tallada en símbolos que hoy apenas entendemos. La historia de los Anasazi no es solo una historia de vida en el desierto, es una historia de alineaciones cósmicas, de visitas celestes, de señales dibujadas en la piedra. Una historia que parece susurrar que su partida no fue un accidente, ni una catástrofe, ni un simple agotamiento del territorio. Fue una decisión. Si esta verdad te está acercando al corazón del misterio, suscríbete para seguir explorando lo que otros prefieren no mirar. Porque el origen de los Anasazi es fascinante, pero el motivo de su desaparición es aún más inquietante. La mente humana y las sombras que acechan en el silencio. El misterio de los Anasazi no solo habita en su historia, ni en las ruinas colgadas de los acantilados, ni en la precisión matemática de sus alineaciones astronómicas. También vive en la mente humana. En esa parte antigua e intuitiva que reconoce cuando un lugar guarda un secreto, cuando la tierra ha sido testigo de algo que no puede explicarse con palabras sencillas. El desierto donde vivieron los Anasazi es uno de esos lugares. Un territorio que revela tanto como oculta, que parece respirar y observar, que despierta sensaciones que la ciencia no logra medir. Quien ha pasado una noche en el desierto lo sabe. Allí no existen ruidos cotidianos, ni luces que distraigan, ni barreras entre la conciencia y el vacío. Solo la oscuridad profunda, la bóveda estrellada que parece más cerca que en cualquier otro lugar, y un silencio tan absoluto que la mente comienza a escuchar cosas que no sabía que podía oír. En ese escenario, pueblos como los Anasazi desarrollaron su espiritualidad, su percepción del mundo y su relación con las fuerzas invisibles. Y es precisamente en esa relación donde comienzan a aparecer preguntas inquietantes. Los descendientes espirituales de los Anasazi, los Hopi,
Hablan de mundos anteriores a este, eras antiguas, en las que la humanidad vivió bajo la guía de seres provenientes de las estrellas. Afirman que cada era terminó por un desequilibrio entre el ser humano y la creación, y que los maestros celestes se retiraron a sus mundos hasta que el tiempo se cumpliera. No son metáforas. Para ellos, el cielo es un territorio habitado por inteligencias que vienen y van siguiendo ciclos que no hemos comprendido. Los Kachinas, seres sagrados que aún hoy se representan en danzas ceremoniales, no son dioses, sino mensajeros. Traen conocimiento, advierten peligros, enseñan equilibrio. En muchas tradiciones, estos seres descendieron hace incontables generaciones para instruir a los antiguos en la agricultura, en la lectura de los astros y en los rituales para mantener la armonía cósmica. ¿Por qué estas historias coinciden con símbolos que los Anasazi grabaron en la piedra? ¿Por qué tantas figuras parecen representar seres que no se asemejan a los humanos? La psicología moderna dice que la mente proyecta en el cielo sus miedos, sus deseos y sus sombras, que los mitos son metáforas que intentan explicar fuerzas interiores. Pero cuando cientos de culturas separadas por océanos y miles de años describen lo mismo, seguimos hablando de proyecciones o de experiencias compartidas. ¿Por qué estos símbolos se repiten una y otra vez, como si fueran recuerdos tallados en la memoria de la humanidad? Las ruinas Anasazi son más que piedras abandonadas. Son un mapa de la conciencia de una cultura que vivió en un estado de profunda conexión con el entorno. Estudios de especialistas en psicología ambiental señalan que el aislamiento extremo y la intensidad del clima pueden abrir puertas en la percepción humana. No puertas místicas necesariamente, sino estados de atención profunda capaces de transformar la experiencia. ¿Acaso los Anasazi vivieron en una especie de trance cultural permanente, un estado de conciencia expandida, alimentado por el desierto mismo? Hay registros de antropólogos que describen extraños rituales nocturnos en las kivas, prácticas destinadas a alterar la percepción y comunicarse con entidades invisibles. Muchas ceremonias implicaban ayuno, silencio absoluto y observación prolongada del cielo. Todas, sin excepción, estaban gobernadas por ciclos astronómicos. Cada ritual parecía buscar algo que descendía, algo que se manifestaba solo en momentos específicos del año, algo que ellos esperaban. La mente humana, enfrentada a la inmensidad del desierto y a un cielo tan claro que parece abrirse, puede experimentar sensaciones que desafían la lógica. Apariciones luminosas, figuras en la distancia, sonidos sin origen visible. Hoy quienes exploran esas mismas tierras reportan luces que se mueven de forma errática, sombras que cruzan los acantilados a velocidades imposibles y ecos que no encuentran explicación natural. ¿Son fenómenos atmosféricos? ¿Alucinaciones inducidas por el aislamiento? ¿O algo más? Las teorías modernas sobre los llamados lugares liminales sugieren que existen zonas del planeta donde la realidad parece más delgada, donde la percepción se agudiza y los límites entre lo visible y lo invisible se desdibujan. El desierto de los Anasazi es descrito así: un corredor energético, un punto de tránsito, una grieta entre mundos. Fue eso lo que los llevó a construir ciudades en acantilados imposibles. Buscaban protegerse de algo que no pertenecía a la tierra, o buscaban acercarse a una presencia que descendía desde las estrellas. Y luego está la pregunta más inquietante de todas: si el lugar es un portal, si la mente es una puerta, si los símbolos grabados en la piedra son advertencias. ¿Qué ocurre cuando un ciclo cósmico termina? ¿Qué ocurre cuando lo que se espera finalmente llega? Los relatos Hopi insisten en que un día los Kachinas dejarán de usar máscaras porque ya no necesitarán ocultar su rostro. Ese día marcará el final de una era
y el comienzo de otra. ¿Es posible que los Anasazi hayan tenido una señal similar? ¿Una advertencia que nosotros hemos olvidado? Sus edificaciones, sus orientaciones solares, sus petroglifos, sus alineaciones con las estrellas. Todo parece indicar que esperaban algo, un retorno, una presencia, un evento. Y cuando ese evento llegó, quizás supieron que debían partir. Si sientes que este misterio está entrando en tu mente como un susurro antiguo, suscríbete para seguir explorando estos secretos que permanecen escondidos entre la piedra y la noche. La huella invisible de un éxodo que nadie pudo explicar. Cuando los arqueólogos llegaron por primera vez a las ruinas Anasazi, esperaban encontrar señales claras del final de una cultura. Enterramientos, restos de conflicto, marcas de destrucción o abandono progresivo. Pero lo que hallaron fue una ausencia imposible, como si la vida se hubiera detenido en un instante, como si todo el pueblo hubiera recibido una orden silenciosa y se hubiera marchado al mismo tiempo, dejando atrás herramientas, cerámicas, tejidos, alimentos y viviendas intactas. Una despedida sin despedida. Los fogones quedaron apagados, pero no vacíos. Las puertas no fueron clausuradas ni destruidas. No hubo incendios, ni saqueos, ni cuerpos. Nada que indicara violencia, invasión o muerte masiva. Era como si hubieran desvanecido en pleno movimiento, como sombras arrancadas del mundo. Los estudiosos han llamado a este fenómeno migración repentina. Pero incluso esa frase carece de fuerza para describirlo. Una migración deja rastros. Este éxodo dejó un silencio. Lo más extraño es que el abandono ocurrió en casi todas las ciudades importantes al mismo tiempo. No fue un proceso gradual. No fue un retroceso paulatino. Fue simultáneo, coordinado, como si una señal hubiera recorrido toda la región, como si algo hubiera anunciado que el tiempo se había cumplido. La ciencia tradicional habla de sequías prolongadas que afectaron la agricultura, pero los registros climáticos muestran que sequías similares habían ocurrido antes sin causar un abandono total. Además, hay sitios donde las reservas de agua aún estaban activas cuando los habitantes desaparecieron. ¿Por qué marcharse cuando aún era posible resistir? Otras teorías proponen conflictos internos, guerras entre clanes o tensiones sociales. Pero las paredes no muestran flechas incrustadas, no hay esqueletos en los escombros, no hay señales de fortificaciones de emergencia. Todo apunta a que se marcharon sin luchar, y es precisamente esa calma lo que resulta inquietante. Nadie abandona ciudades fortificadas, territorios seguros y sistemas de riego complejos sin una razón contundente, sin una amenaza mayor que la sequía o las disputas internas. En Cañón del Chaco, uno de los centros ceremoniales más importantes, los investigadores detectaron algo aún más extraño. Varias puertas fueron cuidadosamente tapiadas desde dentro, no destruidas, no selladas al azar, tapiadas como si quisieran impedir que algo entrara o, más perturbador aún, que algo saliera. El tipo de construcción muestra intención ritual, una advertencia, un mensaje silencioso dirigido hacia el futuro, como si dijeran, nadie debe abrir esto. Y aún así, la pregunta permanece, ¿qué motivó esa decisión? ¿Qué presencia o fenómeno los llevó a dejar atrás siglos de vida? Una de las teorías más audaces sugiere que vieron señales en el cielo. Señales que coinciden con petroglifos en distintos lugares, figuras circulares rodeadas de líneas que irradian hacia afuera, espirales gigantes asociadas a ciclos solares, símbolos que indican movimientos descendentes, como si algo hubiera bajado desde el firmamento en un momento específico de la historia. Los Hopi conservan un relato que parece hablar de este evento.
Hablan del día en que los maestros regresaron, pero no como guías, sino como examinadores. No como protectores, sino como aquellos que evalúan si una era debe continuar o terminar. Dicen que el pueblo debe estar preparado, que los que no se alinean con la armonía del mundo no pueden seguir adelante. Es una historia de juicio, pero no un juicio moral. Es un juicio energético, un ajuste de ciclo. Muchos investigadores han señalado que justo en el periodo del abandono Anasazi ocurrió un fenómeno astronómico notable. Una serie de eclipses inusualmente seguidos, un ciclo lunar particularmente largo y un alineamiento solar que afectó la visibilidad en los cañones. Algunos arqueoastrónomos creen que estos eventos fueron interpretados como señales cósmicas, señales que los Anasazi estaban esperando, señales que anunciaban que el tiempo de permanecer allí había terminado. Pero hay algo aún más inquietante. En algunas ruinas se han encontrado petroglifos que parecen representar figuras estelares descendiendo hacia la Tierra, acompañadas de formas humanas pequeñas, como si hubieran sido guiadas o llevadas hacia otro lugar. Estas figuras aparecen junto a símbolos que indican movimiento hacia arriba. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que los Anasazi creyeran que debían seguir a estas presencias? Que su destino no estaba en la Tierra, sino en algún lugar más allá. Por supuesto, la ciencia tradicional rechaza estas interpretaciones. Habla de migraciones hacia el sur en busca de mejores tierras, de reacomodaciones demográficas, de cambios culturales. Pero entonces surge otra inconsistencia. No se han encontrado comunidades posteriores que reflejen la magnitud del éxodo. No aparecieron ciudades nuevas del tamaño de las antiguas. No hay evidencias de que la población Anasazi se haya fusionado con otros pueblos en cantidades significativas. Es como si se hubieran dispersado en pequeños grupos o como si simplemente hubieran desaparecido en el aire. Incluso entre los pueblos que los sucedieron hay un silencio incómodo cuando se habla de ellos, un respeto mezclado con temor. Los Anasazi son recordados como los antiguos que sabían demasiado, los que recibían mensajes del cielo, los que se marcharon porque algo los llamó. Y cuando se les pregunta por qué se fueron, muchos ancianos Hopi responden lo mismo: porque el ciclo terminó. Terminar un ciclo, abandonar una era, responder a una señal cósmica o huir de una presencia que no debía permanecer en la tierra. Los arqueólogos sostienen que falta evidencia para afirmar cualquier teoría extraordinaria. Pero lo cierto es que a más de 8 siglos de su desaparición, ninguna explicación convencional ha logrado resolver el rompecabezas. Los Anasazi se fueron con un silencio que pesa, con un orden inquietante, dejando atrás ciudades perfectas colgadas de los acantilados. Y ese silencio, más que cualquier ruina, es lo que más miedo genera. Si sientes que las sombras de este misterio están empezando a tomar forma, suscríbete para seguir explorando. Porque el final de esta historia no explica solo lo que se marchó, sino lo que quizá algún día regrese. Lo que los Anasazi quisieron que recordáramos. El misterio de los Anasazi no termina en las ruinas colgadas del desierto, ni en los petroglifos que desafían la lógica, ni en sus ciudades orientadas hacia estrellas específicas. Su misterio continúa hoy, respirando en cada grieta del cañón, en cada quiva subterránea, en cada sombra que se proyecta cuando el sol se inclina. Continúa porque no es solo un misterio arqueológico, es un misterio espiritual. Es una advertencia, una señal que parece haber sido colocada para quienes vendrían después. Muchos visitantes que recorren los sitios ancestrales hablan de sensaciones imposibles de describir,
presión en el pecho, un silencio que parece artificial, la impresión de ser observado desde puntos vacíos entre las rocas. Otros reportan luces nocturnas que se mueven sin patrón, destellos que aparecen y desaparecen como si algo respirara en la oscuridad. Y los ancianos Hopi repiten lo mismo desde hace generaciones. El lugar aún está activo, aún guarda un ciclo que no ha terminado. En los últimos años, investigadores de campos tan dispares como geología, astronomía y psicología han comenzado a estudiar la región desde una perspectiva distinta. Algunos han encontrado anomalías magnéticas en áreas específicas, como si fragmentos del terreno emitieran vibraciones sutiles, imperceptibles para los sentidos humanos, pero registrables en instrumentos modernos. Otros han detectado patrones inusuales de ionización del aire cerca de las ruinas. Fenómenos que no tienen explicación simple y que parecen intensificarse durante ciertos momentos del año, especialmente cuando la luna y el sol se alinean con antiguas estructuras. Es posible que los Anasazi construyeran sus ciudades no solo como hogares, sino como instrumentos. Es posible que sus edificios fueran receptores o emisores energéticos, que sus orientaciones astronómicas tuvieran un propósito más profundo que marcar fechas agrícolas. No sería la primera cultura en hacerlo. Egipto, Mesopotamia, la India védica, los mayas y tantas otras civilizaciones comprendieron que la arquitectura podía ser un puente entre la tierra y el cielo. ¿Por qué los Anasazi serían diferentes? Los simbolismos de sus petroglifos sugieren que no se veían a sí mismos como simples habitantes de un territorio, sino como guardianes temporales de un conocimiento que les fue entregado. Conocimiento que quizás no podían transmitir con palabras, sino con símbolos. Conocimiento que no estaba dirigido a sus contemporáneos, sino a quienes vendrían siglos después, a nosotros. Y tal vez por eso dejaron todo intacto. Tal vez su desaparición ordenada no fue una huida, sino un ritual, una transición, un acto calculado que tenía como objetivo no borrar su existencia, sino protegerla del tiempo. Un modo de decir, aquí está la señal, aquí está la historia que deben descifrar, aquí está el eco del ciclo que se repetirá. Los Hopi hablan hoy del regreso de los seres estelares. Dicen que habrá un día en que los Kachinas quitarán sus máscaras y caminarán entre los humanos sin necesidad de ocultar su rostro. Que ese día marcará el cambio de era. Que aquellos que sepan ver las señales sabrán reconocer el momento. Y cuando se les pregunta qué señales son esas, responden en voz baja: las mismas que vieron los antiguos, las mismas que los hicieron partir. Los eclipses, las alineaciones, las luces en el cielo, los símbolos en la piedra, todo forma parte de un mensaje que el mundo moderno ha decidido ignorar. Pero los ciclos no se detienen porque los olvidemos. Y hay quienes creen que estamos entrando en uno nuevo, que aquello que los Anasazi esperaban está volviendo, que la historia que se llevó a un pueblo entero sigue ocurriendo, silenciosa, en los bordes del desierto. Quizá los Anasazi no desaparecieron. Quizá simplemente cruzaron un umbral que aún no comprendemos. Quizá entraron en un ciclo que no vemos, pero que nos rodea. Tal vez su destino no fue otro lugar físico, sino otro estado. Y tal vez en esa transición dejaron pistas para que nosotros comprendiéramos que el tiempo no avanza en línea recta, sino en espirales, tal como ellos lo dibujaron en la piedra. Es posible que nunca sepamos con certeza qué ocurrió en el desierto. Pero hay algo que sí sabemos. El silencio que dejaron no es un vacío. Es un mensaje, es un recordatorio, es un susurro antiguo que nos llama a observar el cielo, a escuchar el desierto, a atender las señales que tantos han elegido ignorar. Si este viaje a través de lo desconocido tocó algo en ti, suscríbete,
porque aquí solo contamos lo que otros prefieren callar. Y los secretos del mundo, tarde o temprano, siempre regresan. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.